Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro ciclo de entrevistas en personalidades destacadas del mundo nacional e internacional. Espacio organizado por la Comisión de Acción Cultural del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy nos visita, tenemos el inmenso honor de recibir en nuestra casa a la señora embajadora de Rumania en Buenos Aires, su excelencia Carmen Podorian. Gracias, señora embajadora, es un inmenso placer recibirla en nuestra casa. Agradecemos su participación, haber aceptado nuestra invitación para mantener una charla con nuestra querida periodista Alejandra Boada, a la cual también agradecemos y le damos la bienvenida y agradecemos que se haya sumado a este espacio. Así que no quiero distraerlas más, solamente darles el paso, agradeciéndolo. Es un honor tenerla con todos nosotros y queremos disfrutar de la charla que seguramente está muy esperada y la vamos a disfrutar a pleno. Gracias. Muy bien, gracias Mirta por la presentación. Gracias embajadora, ¿cómo está? Bien, el honor es mío de estar invitada en esa prestigiosa organización y agradezco a la comisión que lo ha pensado y estoy muy orgullosa por haberme elegido. Saludo Mirta, saludo a usted Alejandra. La verdad que las conozco ya las dos, así que mucha confianza. Después de personas tan profesionales y tan amigas. Gracias. Gracias a usted. Muy bien. Muy bien, Carmen. Hace 4 años que está como embajadora en la Argentina y en diciembre tengo entendido que se retira del cargo, ¿no? La verdad que estoy de hace 5 años en Argentina. 5. Porque llegué en 2015, en septiembre, así que ya cumplí los 5 años. Los calendarios electorales, pero aún más la pandemia imprevista,
hizo que se posterga mi partida con este año muy especial, pero muy frustrante al mismo tiempo porque tantas cosas que teníamos planeados no se pudieron hacer. Pues sí, en diciembre voy a volver a Rumania, cerrando así esta misión, este mandato de embajadora en Argentina y cerrando también mi carrera diplomática porque voy directamente a jubilarme después. Y bueno, ¿y cuál es el balance de gestión en Argentina? Bueno, es una pregunta difícil, pero el balance es así, que nunca podemos decir que hemos cumplido todo lo que hubiéramos querido, pero que sí, mucho cumplimos. La verdad que tuve otra entrevista hace poco tiempo que debía enfocar en el tema cultural y cuando saqué solo el balance anual de lo cultural de cada año, está así, un montón de hojas escritas, ni me pude creer, me tomó tiempo a revisarlo. Así que el balance de mi mandato de embajadora en Argentina es bastante como rico en algunas cosas, muy rico en el ámbito de las relaciones culturales. Logremos a poner Rumania en la mapa, la conciencia y el conocimiento de los argentinos, de los porteños principalmente, pero también de los demás argentinos de las provincias, con muchas cosas muy diversas. Y al mismo tiempo, por supuesto, tengo un balance muy gratificante en algunos ámbitos de la diplomacia política específica, especialmente en el ámbito multilateral, donde Rumania y Argentina tienen una cooperación, casi una hermandad, decía, de la manera muy seria, como muy amistosa y abierta y al mismo tiempo muy eficaz de cooperar en los organismos multilaterales. A veces tuve algunas experiencias que no son tan frecuentes en la vida de un diplomático, de tener que promover candidaturas rumanas contra candidaturas argentinas y logré hacerlo con el apoyo de los argentinos. Así que, aunque no siempre estuvieran coronados de éxito para unos o para otro, eh, creo que es un logro enorme, es la prueba de lo que se puede construir, por ejemplo, las candidaturas conjuntas de Argentina de parte de América Latina y de Rumania de parte de Europa para acceder a la Organización Económica de Cooperación y Desarrollo, que aunque no logró porque son otros criterios que vienen, fue un ejercicio extraordinario y una de las cosas que vale la pena transmitir y valorizar en el futuro, en la misma cuando se reabrirán las ventanas, pero también en otros ámbitos. Tuve otras cooperaciones multilaterales muy gratas. También, bueno, Rumania es muy lejos, por eso no es fácil de organizar visitas de alto nivel, porque a cualquier día de visitas hará de una para recuperar la diferencia horaria y al menos dos otros de caminos, como no hay vuelos directos. Yo siempre digo que si hay un enemigo en nuestra relación bilateral es la distancia geográfica. El tiempo y también el costo, pero a veces mucho más que el costo, la duración de los vuelos. Pero bueno, en cuanto se puede, eh, logremos tener también algunos encuentros de alto nivel en suelo argentino, algunas ministeriales, una viceprimer ministra en la reunión que albergó Argentina sobre la cooperación sur-sur el año pasado, en 2019, sobre el plan de acción de Buenos Aires, 40 años desde este plan. Y así que
claro, aunque sin visitas, como, bueno, Argentina albergó el G20, no Sí, había tanto lugar para eh, contactos sí. bilaterales como nosotros lo soñábamos, pero sí algo esto. Digamos que eso fue un gran hito, un gran momento en su gestión en Argentina, pero usted estuvo en Bruselas, en Londres, y ¿cuál sería el logro más importante, digamos, de Argentina? Ya nos dijo, pero en su trayectoria como diplomática, porque ya que se va a retirar, quiero como una visión de su carrera diplomática, ¿no? Ay, me pone acá una pregunta muy grande, decimos, porque seguro que la respuesta no puede ser unilateral o parcial o fragmentaria. Yo pasé ya 30 años en diplomacia, me uní al servicio exterior justo después de la caída del comunismo, después de algunos meses, pues tengo ya 30 años. Y en esos años, con diría 3 puestos y pico, 3 misiones diplomáticas y pico, no de varios niveles, no todos de embajadora, tuve muchos logros. Y también en mi actividad diplomática, la gente habla de los mandatos al exterior, pero para mí considero que fueron muy importantes y con muchos logros. Mis periodos a veces de 3 años, a veces incluso de 4 años, en la central, en la Cancillería. Y en mi carrera tengo algunos logros, tengo algunas acciones de pionerado en la relación de la institución diplomática y de la Cancillería con la media, con los periodistas, con el periodismo, en la gestión de la comunicación pública. Eso es un ámbito donde trabajé tanto de simple diplomático en la dirección de prensa a acreditar periodistas extranjeros, a preparar la parte de prensa de varios eventos, reuniones internacionales, pero también como agregada de prensa en una embajada, con gestión de casos consulares serias, como decimos cuando te cae un avión o lecciones de vida, diría. Y también llegué a ser hasta vocero del ministerio en un periodo que desde el punto de vista de esa actividad en la comunicación diría que estuvo el pico de mi carrera. Aprecio muchísimo mi trabajo, valoro mucho mi trabajo en el ámbito de derechos humanos. Un departamento donde trabajé mucho y a veces incluso lo dirigí, y donde, porque me pregunta por logros, hay algo que me gusta recordar para que la gente sepa que hay que hacerlo, no hay que esperarse, el diálogo con la sociedad civil, con las ONG. La promoción y la defensa de los derechos humanos no se puede hacer ni solo por las organizaciones ni por las instituciones. Y yo llegué, bueno, hay mucho tiempo, desde eso era todavía en los años 90, en un paradigma donde el Ministerio de Asuntos Exteriores, y ni hablar de el de Interior o de Justicia, eran siempre en la banca de los acusados y apuntados por las ONG. Y yo dije, no, escucha, yo creo que su rumbo no es de apuntar a un ministerio o a un ministro, su rumbo es de mejorar los derechos humanos, así que vamos juntos. Quizás este ministro de Interior o de Justicia o Dirección Penitenciaria no sabe cómo escucharlos o no los escucha, pero quizás si le digo yo que vale la pena escuchar, hay un diálogo. Y eso es un tema que me tiene muchísimo a corazón, y puedo decir que eso lo hice por todos lados donde trabajé en mis misiones diplomáticas. Por ejemplo, en Bélgica, donde trabajé 2 veces en lo bilateral, logré a construir un muy buen diálogo y también una cooperación, un entendimiento mutuo de algunas cosas que para Rumania eran de suma relevancia en nuestro camino hacia la integración de la Unión Europea, que ponía muchas condiciones, y entre estas había cosas a cumplir que las instituciones, por otro modo de trabajo, a veces no entendían. Así que
Diría que este aspecto del diálogo y de la cooperación es como un hilo rojo en toda mi carrera diplomática, y acá en Argentina también me sirvió mucho para hacer mi trabajo. Tuve muchísimos contactos con varias organizaciones, con think tanks, con los jóvenes, con el Instituto del Servicio Exterior, con universidades, con organizaciones de networking que facilitan contactos de personas como una embajadora y algunas universidades según el perfil de cada una. Muy grato me fue el contacto con las organizaciones y las estructuras institucionales de la temática de Rumania. Mi mandato detuvo un año entero, desde marzo 2016 a marzo 2017, la presidencia de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Y eso fue como un terreno muy fértil para hacer cosas, porque Argentina no es cualquier lugar donde ejercer y representar esta presidencia. Es el único país de Latinoamérica que es miembro de esa alianza. Es un país modelo, también tiene una gran comunidad judía y muy bien organizada. Así que la experiencia anterior que tenía de mis varias etapas en derechos humanos, incluso en este aspecto de minorías, me sirvió a construir unos vínculos excelentes y que se traducieron en cosas muy concretas, en muestras que viajaron por el país, de Tucumán a la Tierra del Fuego, a San Luis o, no sé, a San Juan, no sé dónde más, a la Facultad de Derecho y así, o en Buenos Aires, en otros lugares, en el Museo del Holocausto, otra muestra. También pudimos organizar con estos vínculos un coloquio sobre las minorías en la construcción del Estado rumano en el año del centenario, con la Universidad 3 de Febrero y con algunos nombres de gran tamaño en Argentina, como el filósofo Thomas Abraham y algunos académicos que vinieron de Rumania en ese contexto de Timișoara, Victor Neumann y la verdad que se entrelazan, no sé cómo, se entrelazan todas estas cosas, la experiencia de comunicación con la experiencia del diálogo y de la cooperación con lo no institucional, con los ONG, con la sociedad civil y con otras organizaciones que no son del rigor de un ministerio, no sé. Y hablando de la cooperación, hace poco se reunió la Unión Europea, presentaron un programa, el Team Europe. ¿De qué se trata? Hablan en el marco de la pandemia, ¿no? Nació en el marco de la pandemia, pero a mí me gustaría expresar la confianza que es algo que nació con la pandemia, pero que va a crecer después de la pandemia, que va a quedar y crecer, porque es una iniciativa que busca potenciar lo que los países de la Unión Europea pueden hacer para apoyar un país en el marco de la pandemia o para apoyar un país para cualquier otra cosa. Existía y existe la cooperación de la Unión Europea con países que no son miembros. Con Argentina existen muchos programas de cooperación, ya que fue un poco remasterado, porque Argentina no es más en la categoría de países de desarrollo muy bajo, que tienen algunos programas, pues ya tuvo renovar un poco este marco que lo hizo muy moderno, de hecho, y que también se desarrolla en este diálogo con la sociedad civil y también con los organismos locales de las provincias, de las municipalidades. Y existe también la cooperación de países de Unión Europea con Argentina, pero nunca hasta este momento de pandemia que nos abrió los ojos sobre algunas cosas, no se hizo algo tan
tan dirigido, tan estructurado para potenciar esto. Porque en la Unión Europea, que acá en Argentina es muy bien representada, somos 21 embajadas de los 27, algunas son grandes y con mucho poder y con muchas compañías de inversores acá, otros son países chicos y para enviar un experto cuesta a veces demasiado o el inverso, porque nosotros tuvimos ofertas de programas de formación que Argentina aceptó y después no se pudieron pagar el viaje, cosas del traslado. Así que la fórmula de Team Europe en el cual todas las formas de apoyar a Argentina, la Unión Europea como una organización y por sus Estados miembros pueden entrar en volverse complementarios, pueden para que no vengan todos con, no sé, donación de barbijos o de alcohol o no sé qué, o de test. No, para poder también como calibrar, no sé, no me viene la palabra, pero ajustar el apoyo posible y movilizarlo para que de lo que se consigue poder dar salga el mejor beneficio que se puede esperar de eso. Y eso para nosotros es muy importante. Rumania, por ejemplo, lo siento mucho, estamos de corazón y de atención y de participación en este Team Europe, pero no podría nombrar un proyecto concreto que la embajada donó no sé qué, no sé dónde. Pero sí puedo confirmar que Rumania en esta pandemia hice la prueba de saber y poder ayudar de manera significativa, donde más hacía falta. Por ejemplo, al pico de la crisis, el Servicio Rumano de Emergencia envió médicos a Italia y a España. Y eso era así en un momento que los italianos eran sumergidos. O sea, no, como se dice que un amigo se conoce cuando hay necesidad. Y así. Pues nosotros con este marco ahora también nuestras instituciones están dando presentarse de una manera tan concreta que se puede. La verdad que Rumania tiene algunos destinos predilectos de cooperación de países muy necesitados que son muy importantes para nosotros, como la República de Moldova, vecina, que tiene menos recursos y que también ayudemos muchísimo en la pandemia con varias cosas. Pero yo estoy segura que en esa fórmula de Team Europe, por ejemplo, si hay algo que donar, que trasladar y que Rumania no tiene los medios de transporte, por ejemplo, en Team Europe puede hacer a través de otros socios, a través de la Unión Europea. Así que para nosotros, yo digo que es por el momento casi solamente una apertura, porque ya se ven la presentación de Team Europe que se hizo con muchos periodistas, a mi opinión fue bastante visible, mostró cómo estos países en su trabajo con la delegación de la Unión Europea, con los países más fuertes y con lo poco que podían dar los más chicos, pero no sé, más o menos ricos, completaron y rellenaron algunos lugares vacíos, que sea agua potable, que sea para niños del impenetrable chaqueño, o que sea equipamientos de protección medical o alimentos. Se hicieron donaciones también de alimentos y de otras cosas, de equipos para los niños que deben estudiar desde casa y que no tenían
el instrumentario informático, este tipo de cosas. También se hicieron en el marco de este Team Europe encuentros sectoriales de ministerios como el del trabajo o de educación para intercambios con países que más tuvieron la experiencia del COVID, como por ejemplo Italia, y que ya estaba un poco más avanzados en el tiempo, con algunas medidas que para Argentina ya iba a llegar el tiempo. Así que es un marco muy generoso. Yo digo que el Team Europe es como una fuente de ideas y de recursos. Y cuando uno dice, yo quería hacer algo, pero ¿qué hago? De repente sale una oportunidad y esos recursos se multiplican en lugar de quizás gastarse. Sí, muy, muy interesante. Ahora la quiero sacar un poco de No lo tema y entiendo. quiero sacarlo un poco de tema y hablar un poco de la sociedad, hablar de Rumania. Nosotros en Argentina cuando decimos el asado, el fútbol, el tango, es El tango. Argentina. Y El el tango, tango, más que nada. no me olvidas el tango. No, No, por eso no. supuesto. Bueno, eso quería comentarle a la gente que es una gran bailarina de tango, ¿no? La embajadora, y Sí, han ido acá, Ay, doy no fe, se doy puede fe. decir, nadie puede decir que no, pero yo nadie la he visto. como yo, que empecé muy tarde en mi vida a bailar tango, es un aprendizaje de toda una vida, así que no podía pretender que soy grande, pero decimos que me aceptan y me sacan bailar en las milongas de Buenos Aires. Sí, 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 es una gran bailarina. Quería que me diga algo, Rumania, ¿con qué se identifica? ¿Qué nos puede contar de Rumania? Rumania es un país, yo siempre cuando me preguntan cómo es Rumania, por ejemplo, desde el punto de vista turístico, digo es muy diversa, porque Rumania de tamaño es un poco más chica que la provincia de Buenos Aires, lo que para Argentina es casi nada. Pero en este espacio de 238 y pico de kilómetros cuadrados, tiene de todo. Tiene montañas y montañas de varios tipos, de cálcaro que son con rocas espectaculares a hacer alpinismo, no muy altos, pero muy espectaculares. A 2.500 metros se hace alpinismo de alto nivel. Otras montañas que son como para paseos largos, difíciles, pero no subir en la roca. Hay colinas, hay cultura, hay campo y agricultura y hay un gran río, el Danubio, que es uno de los más grandes ríos de Europa, no el primero, pero el segundo, y que también es importante por cruzar toda Europa desde la extremidad oeste de Alemania hasta el Mar Negro, y tenemos la delta del Danubio, que es una reserva de la biosfera reconocida por UNESCO y manejada como una reserva ecológica de protección internacional. Así que, y el mar, el litoral, claro. Así que hay también una diversidad geográfica y hay también una gran diversidad cultural, porque siendo ubicada a la cruce de los intereses de grandes imperios a través de la historia y dominada consecutivamente por partes, por unos y otros, tiene influencias de todo. Así que no es muy fácil de decir lo que es más típico. Por ejemplo, ¿qué es el plato típico de Rumania? Podría decirle sarmale, pero nuestra colega Mirta me va a contestar que sarmale los tienen y los búlgaros y los serbios y los ucranios y los moldavos y hasta los turcos. Bueno, nosotros decimos que las nuestras son Las mejores. las sarmales rumanas, no que son las mejores, pero eso que se hace con repollo marinado en salmuera y con carne de cerdo y así, y si podés lo hervís en ola de barro. De barro, sí, una noche entera en un horno de leña. Bueno, esas son cosas. Pero la verdad que sí, desde el punto de vista de la gastronomía, por ejemplo, no hay platos típicos
para sarmale hay de todos lados, pero en Timișoara te lo hacen así de grande, mientras que del otro lado, como el desafío de la cocinera es de hacerlo así de chica. Y ellos dicen, no, que lo hacen chica porque no tienen, no sé, pero hay mucho más trabajo. Así que, bueno, yo diría que una cosa que unifica a los romanos es que es un territorio muy unitario de idioma. Por ejemplo, el idioma rumano casi no tiene dialectos. En el país no tiene dialectos y lo que se consideran dialectos históricos de los rumanos son de una población que por la llegada de los eslavos, de los búlgaros del sur, fueron apartados y se desarrollaron un poco como dialectos, no es el idioma, pero en el país se habla rumano y eso sorprendió a los viajeros extranjeros desde el siglo XV, XIV, no sé. La unidad del idioma podría estar eso. Después tenemos también en el folclore algunas cosas que son muy típicas, son aún más, cada vez son más típicas cuando son más ancianas, más tradicionales. Por ejemplo, nosotros tenemos un baile que es como el baile nacional de los rumanos, se baila en todas las bodas, pero se llama sârba, como fuera serbio. Pues no le puedo decir que. En cambio, hora, que también es un baile que no es exclusivo a los rumanos, pero sí desde el neolítico hay estatuetas que reproducen la jora, que es una ronda. La jora es una ronda, es un baile que se baila en ronda, pero es un símbolo de convivencia, de solidaridad, de unidad. De unión. Sí, de unión. Sí, incluso que la unión se celebra con la Jora de la Unión, porque la unión de Valaquia y Moldavia en 1859 son celebrados por un himno que se llama Jora de la Unión y que tiene un ritmo de jora y se baila, siempre se baila, no solo se canta, es un himno que se canta y se baila. Así. Pues culturalmente. Hay un hecho importante que es muy visitado, que es Transilvania, y sobre el mito del conde Drácula, que en realidad es Vlad Dracul. No sé Si cómo nos puede contar algo de eso, ¿no? Sí, claro. Me gusta siempre contar eso porque es una historia muy interesante. Para los rumanos, este conde Drácula es la invención de la mente de un escritor irlandés. En la época romántica, Bram Stoker escribió sobre este conde. No lo inventó de todo, se inspiró en algunos escritos publicados por Europa, unos cuentos de los negociantes que cruzaban del Levante, del Oriente, con su mercadería hasta Alemania y que cruzando Valaquia contaban cuánto cruel es este príncipe Vlad, el empalador, que empalaba a los negociantes malhonestos y otros enemigos, incluso internos a veces, rivales. Pero la crueldad a la época era de moda en todas las cortes principales o eso de Europa y hasta muy tarde. La corte imperial de Viena tenía torturas horribles para los cabos de una revuelta rumana a 1784, pues casi al siglo de las Lumieres, del iluminismo. Sí. Pero bueno, este príncipe así lo pintaban los pasantes, mientras que su pueblo siempre lo consideró un héroe, hasta que el poeta nacional escribió un poema donde lo invoca para terminar con los ladrones y con los locos y reponer orden al país. Eso era en país, pero también él era un héroe de la lucha anti-otomana, porque Rumania fue la muralla china, decimos, la fortaleza ante el avance otomano, y a veces sin mucho apoyo de parte decimos, de las cortes más del oeste. Y él fue de verdad un gran campeón de esta lucha, tanto en ámbito militar y por algunas alianzas muy importantes,
pero también en el ámbito diplomático. Él es el artesano absoluto de unos convenios que Valaquia en su tiempo de reino firmó con el Imperio Otomán y que después replicó como un acuerdo marco, así como el Mercosur replicó Moldova, a través del cual esos países nunca fueron bajo dominación turca como Paşalık, con Paşatum. Siempre se pagaron con un tributo la autonomía interior, el hecho de gobernarse por príncipes ortodoxos, cristianos ortodoxos, rumanos, elegidos por sus nobles. Nunca los otomanes tuvieron derecho a implantarse, comprar tierras y construir mezquitas. Así que, bueno, para nosotros era un héroe. Verlo transformado en un vampiro no nos fue cómodo. Hasta la revolución ni era importante porque la Rumania en los años 80 fue tan cerrada al turismo internacional que no era mucho. Pero después, cuando se abrió, todos querían ver Drácula y nos costó al menos una década hasta entender lo que nos enseñaron a veces algunos. Yo conocí una periodista británica de origen serbia, que si no podés enfrentarlos, hay que unirse con ellos. Y poco a poco la gente aceptó la idea que la mejor manera de decir nuestra verdad sobre Vlad Tepes es de hacerlos venir en este lugar con su interés para Drácula y decirles, sabes que eso era así, pero no era así. Por ejemplo, el castel de Drácula no es de todo una mentira que era el castel de Drácula. Los príncipes al tiempo viajaban de una corte imperial a otra. Cuando eran jóvenes, sus padres los enviaban a aprender las artes de la guerra y de la diplomacia a las cortes del occidente. Y en uno de esos viajes, volviendo a Valaquia para tomar su trono, Vlad, que iba a ser Vlad el Empalador, fue albergado unos meses en este castel de la ciudad de Bran, que es muy... sí, se ve como la coperta del libro de Conde Drácula. Así está en realidad, no es reconstruido por renovación. Pero los conocedores que como profundizaron un poco el interés para Vlad Tepes, por ejemplo, el compositor argentino Ángel Mahler, que él sabe que el castel de Drácula es la ciudad de Poenar, que era una ciudad de donde gobernaba Valaquia en las montañas del sur, del otro lado de Bran, y que ahora está renovada y se puede visitar. Yo la vi de niña, pero eran solo ruinas. Y bueno, así que a través de este acercamiento, cada uno se acercó un poco a la verdad más. Y también de las películas de Steven Spielberg es bastante cerca, pero esta lo explica como hombre, porque se vuelve vampiro. ¿Por qué? Porque él lucha contra los otomanos y a volver a casa su esposa, que no puede más de saber si va a volver vivo o no, se suicida y él vuelve victorioso, pero la encuentra muerta y entonces es una rebeldia contra la suerte. Sí. Pero sí, es un mito que sigue para mí en Argentina, le digo muy sinceramente, cuando la gente se da cuenta que soy extranjera y me pregunta de dónde soy y que soy rumana, el primer nombre que viene como frecuencia es Drácula. De lejos, bate de lejos Ana Aslan, Gheorghe Hagi, el futbolista, incluso Nadia Comaneci, la gimnasta, Eliana Staff, el tenismen, Ciriac, que entrenó a Guillermo Vilas, Julio Popper, que estableció la soberanía argentina sobre la Tierra del Fuego y sobre Antártica y el Atlántico Sur. Así que es un personaje tan importante que lo mejor que podemos es aprovechar el interés del mundo para explicarlo por qué es importante para nosotros también. Sí, sí. ¿Por qué le perdonamos algunas crueldades? Sí.
Bueno, embajadora, la verdad le agradecemos mucho esta comunicación, nos encantó. Hemos conocido un poco más de, no solo de Rumania, sino de su tarea, de su labor, que ha sido muy buena. Nos gustaría que nos recomiende alguna documental, sé que hay sobre Rumania, para los que quieran seguir aprendiendo y viendo un poco más. Le Eh, agradezco para esta invitación porque la verdad que en la página Facebook de la Embajada de Rumania van a poder encontrar muchos links de documentales más cortos o más largos. Ahora existe uno muy reciente que pasó en Argentina en el Festival de Cine Europeo del año pasado y que pasa creo que o en Netflix o en Discovery Channel, que se llama Rumania Indomable. De exacto. hecho, en rumano el título es Rumania Indomada, pero bueno, los argentinos sí, no. Lo disfrazan. Sí. No, Rumania me Indomable. parece Bueno. más correcto, Indomable, porque es un documental extraordinariamente interesante, hecho con equipos muy profesionales y muy vastas que hacen películas documentales de naturaleza y de fauna y de flora para Discovery o National Geographic, que es una película sobre la naturaleza, el bosque rumano en todas las temporadas, los animales, la vida campesina muy tradicional, muy cerca de la naturaleza y con unas filmaciones de la fauna absolutamente estupendas, sí, increíble. Muy Hay bien. uno un poco más viejo, de como 2009-10, que se llama Wild Carpathia, la Carpatia salvaje, que habla principalmente de los Cárpatos. Es también un documental muy interesante porque habla de las montañas humanas que todavía tienen bosques. Eso es una gran pelea porque hay deforestación por todos lados. Sí. Y esto también es hecho con equipos británicos y incluye un capítulo como de 10 minutos donde el príncipe Carol de Inglaterra, que tiene casas en Rumania y que es un campeón de la defensa de alguna vida tradicional de los pueblos rumanos, hace la promoción directamente de su voz y de su presencia y hace poco, y eso también van a poder ver el link en nuestra página Facebook de la Embajada de Rumania en Buenos Aires, el príncipe Carol, de nuevo ahora que amplió un poco su trabajo de militancia, decimos, de conservación natural y también de casas de pueblo y de gastronomía y de eso, lo hace él mismo y son documentales muy interesantes y muy enfocadas para quien quiere conocer turismo. También en nuestra página mi colega Andrea tiene una profesión de fe de postar cada viernes un link de algo, de un pequeño film turístico. Tenemos unos, para quien no tiene tiempo, hay unos de 2 minutos o de 1 minuto y medio que te hacen un viaje en dron de 2.000 kilómetros arriba de Rumania. O algunos que te muestran solo una ciudad muy emblemática con edificios estupendas como Iași, la capital de la Moldova rumana antes de la Unión de 1859. Voy yo, bueno, embajadora, le agradecemos mucho. Nos encantó que haya estado en esta entrevista y bueno, esperemos que siga bailando el tango en Rumania, ¿no? Que no lo deje de lado. Así lo espero también, pero hay que pase la pandemia. Y volver a Buenos Aires para el tango que me perdí ahora. Claro que sí. Muy bien, la esperamos. Para las milongas de despedida. Exacto. Bueno, señora embajadora, ha sido un placer. A mí me resultó muy corta la charla, creo que daba para más. En su próxima visita la volveremos a encontrar con mucho gusto. Esta es su casa, pero también quiero que la haga extensiva a todo su equipo, a todo el equipo de diplomáticos, porque el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, así como en este espacio de cultura, tenemos el espacio de economía, el espacio de políticas, de coordinación, así que este sería un inicio para comenzar a trabajar y desarrollar muchas actividades.
Quiero que sepa que esta es su casa siempre, cada vez que vuelva y ahora y hasta que se vaya. Estamos muy, muy agradecidos, nos ha honrado con su visita, le vuelvo a decir, ha sido muy enriquecedora y para mí ha resultado poco, pero bueno, la tecnología y los espacios y su agenda seguramente no nos permite ahora, pero la vamos a poder restablecer en algún otro momento. Gracias a Alejandra, como siempre, por tu calidez y por tan linda entrevista. Yo quiero cerrar agradeciendo a la mesa directiva, que es la mesa que nos apoya a través de su presidente, que es la doctora Gabriela Russo, su vicepresidente primera, que es la doctora Patricia Sánchez Ruiz, que además es nuestra coordinadora, nuestra consejera coordinadora, a todo el equipo de colaboradores, que gracias a ellos podemos hacer esta actividad, a los integrantes de la Comisión de Acción Cultural, a todos los colegas que la integran y especialmente a todo el público que nos está acompañando en este espacio tan lindo. Así que nos vemos en la próxima, Dios mediante, y gracias por todo. Ha sido un placer enorme, un honor, señora embajadora. Gracias. Le agradezco a las dos y saludo todos su como oficiales del Consejo. Agradezco mucho esta invitación, agradezco a Alexandra y a vos. Gracias. Gracias, un placer enorme. Gracias, gracias. Hasta luego.